por un cierto lapso de tiempo a una persona que viene siendo investigada y que es incriminada en un proceso penal. Antes que nada, pues cabe precisar que esta es una de las medidas de coerción procesal más drásticas que prevé nuestro ordenamiento jurídico y que pues que se constituye como una de las medidas más draconianas y más castigadoras, por así llamarlo, y que a su vez pues es una de las medidas que ha de tomarse como última medida siempre y cuando las otras medidas de coerción procesal que están previstas como una comparecencia, una restricción de derechos, no cumplan el fin que cumple la prisión preventiva, es decir, que se realice una investigación adecuada dentro del proceso penal para poder tener una sentencia condenatoria, que es el fin de lo que se busca, ¿no? La prisión preventiva como tal, pues, se constituye como una medida de coerción de carácter personal, priva de la libertad a una persona que es investigada, se caracteriza por tener un lapso de tiempo, busca esclarecer la verdad y además de ello, pues, que asegura la ejecución de la pena. La prisión preventiva, como bien sabemos, no es solicitada por el agraviado o el denunciante, que puede ser, a diferencia de otras medidas de coerción procesal, como son una administración provisional o un embargo. La medida de coerción procesal de la prisión preventiva solamente y únicamente es requerida por el Ministerio Público hacia el Juzgado de Investigación Preparatoria. Y en base, pues, a que el Ministerio Público es titular de la acción penal, conduce la investigación, es autónomo y tiene como responsabilidad de defender la legalidad, el derecho de los ciudadanos, los intereses públicos y perseguir lo que es el delito y la reparación civil. Haciendo una introducción a la prisión preventiva, cabe precisar pues que la prisión preventiva forma parte forma parte de las medidas de coerción procesal que están previstas dentro de nuestro ordenamiento jurídico y que cabe recalcar pues que se categorizan en tanto medidas de coerción procesal penal personales, medidas de coerción procesal reales. Entre las medidas de coerción procesal, como bien sabemos, tenemos la detención, la prisión preventiva, la comparecencia, la internación preventiva, el impedimento de salida y la suspensión preventiva de derechos. La detención, como bien sabemos, puede ser ya sea policial, que siempre y cuando tiene que existir una flagrancia y se dé dentro de las 24 horas. Una detención a través de un arresto ciudadano, siempre y cuando exista una flagrancia delictiva y las personas que hayan detenido a esta persona encontrada en flagrancia por la comisión de un delito, pues concurran al centro de policial más cercano, ¿no? Otra detención, la detención preliminar judicial, que a diferencia de la policial y arresto ciudadano, no existe una flagrancia, pero se tiene en cuenta de que el hecho por el cual se le está investigando al imputado, pues sea superior o tenga una pena superior a 4 años y exista un peligro procesal de por sí. Este tiene ciertos plazos y es fijado por el Juzgado de Investigación Preparatoria a requerimiento del Ministerio Público. Es de 72 horas en su mínimo plazo. Si es que la investigación se torna como una investigación compleja, ha de dictarse una detención preliminar judicial por 7 días, 10 días en crimen organizado, 15 días en los casos de terrorismo. Y aquí una anotación, ¿no? Que una vez que la detención preliminar judicial haya concluido o sin necesidad de que ésta concluya, es decir, ya sea dentro de 72 horas, 7 días, 10 días, 15 días, según corresponda, el fiscal puede solicitar lo que es la prisión preventiva si así lo ve por conveniente. Ahora bien, la prisión preventiva es una medida de coerción procesal personal que a su vez tiene ciertos presupuestos materiales previstos dentro de nuestro ordenamiento jurídico
que son los graves y fundados elementos de convicción. La pena tiene que ser superior a 4 años y exista un peligro procesal comprendido como el peligro de obstaculización y el peligro de fuga. Aunado a ello, tenemos que la prisión preventiva se necesitan otros 2 presupuestos, como es la duración de la medida y también la proporcionalidad de la misma. Tenemos los plazos, que pueden ser de 9 meses en casos simples, 18 meses en casos complejos y 36 meses en casos de crimen organizado. Otra medida de coerción procesal, como es la comparecencia, que es la que se dicta siempre y cuando se den 2 supuestos. El fiscal no haya solicitado una prisión preventiva al terminar la detención preliminar judicial, o que, habiéndose solicitado la prisión preventiva como mecanismo para garantizar la presencia del imputado dentro de la investigación, no concurran los supuestos que exige nuestro ordenamiento jurídico, como son los graves y fundados elementos, la pena superior de 4 años y el peligro procesal. Dentro de esta comparecencia, el juez puede dictar ya sea una medida de comparecencia simple o una medida de coerción procesal de comparecencia restrictiva. Otra medida que tenemos es la internación preventiva, donde simplemente el imputado, pues en este caso, a diferencia de las otras medidas de coerción procesal, se caracteriza o se distingue por ser un imputado del cual sufre de una alteración mental que lo torna peligroso. Por lo tanto, se va a ser internado dentro de un centro de rehabilitación o de un centro psiquiátrico. El impedimento de salida, en el cual se tiene en cuenta de que el delito pues tenga una pena superior mayor a 3 años, y la suspensión preventiva de derechos, que en este caso puede darse una suspensión temporal de la patria potestad, la curatela, la tutela, el ejercicio de algún cargo que haya estado ejerciendo el investigado, realización de actividades profesionales y el alejamiento del imputado de su familia según corresponde en el caso. Posterior a ello, tenemos también las medidas de coerción procesal penal, que son las medidas reales. Dentro de estas encontramos al embargo, encontramos otras medidas reales y la incautación. El embargo en todas sus formas que establece el Código Civil y a su vez, pues, que va a buscar asegurar la efectividad de la responsabilidad pecuniarias derivadas del delito o pago de las costas. Las otras medidas reales que prevé nuestro ordenamiento jurídico son la orden de inhibición, la cual acá se caracteriza que puede ser solicitada tanto por el fiscal o por el actor civil. Y lo que va a buscar pues es precisamente que se disponga o se grabe los bienes del imputado o del tercero civil que se inscribirán en los registros públicos. El desalojo preventivo, que es una de las medidas que puede ser tomada o solicitada por el fiscal o el agraviado en los casos de usurpación, sin necesidad de que exista precisamente una formalización, y se puede solicitar en cualquier estado de la investigación. El secuestro conservatorio, que ha de buscar el pago de la reparación civil derivada del delito. Las medidas preventivas contra personas jurídicas, que precisamente tienen que ver que a las personas jurídicas que estén inmersas dentro de un delito, pues se le impongan la cláusula temporal de suspensión de actividades, y pues ha de requerirse que exista una vinculación precisa entre el hecho atribuido como delito y la persona jurídica. La medida de coerción de responsabilidad de administrativa de personas jurídicas, que tiene que ver en los casos de las personas jurídicas inmersas de delito de cohecho activo transnacional. La pensión anticipada de alimentos, que se da en el caso de aquellos delitos que sean homicidio, lesiones graves, omisión a la asistencia familiar, violación sexual, y lo que se busca pues es que el imputado o tercero civil responsable
cumpla con pagar una mensualidad adelantada hacia el agraviado o ofendido. Y otra medida real, que es la incautación, ¿no? La misma que tiene por finalidad incautar los elementos, los instrumentos con los que se ha cometido el delito. Ahora bien, habiendo tenido ese panorama de la prisión preventiva como parte de los mecanismos, las medidas de coerción procesal que establece el Código Procesal Penal, la prisión preventiva, pues, no es más que una medida de coerción de naturaleza personal, la cual, como ya se estableció, pues, ha de tener cierto lapso de tiempo y lo que ha de buscar es esclarecer la verdad. Y para ello es que se ha de solicitar, en fin, de que se garantice la presencia del imputado dentro del proceso y que posterior a ello se pueda conseguir una sentencia condenatoria, ¿no? Así pues, la doctrina ha tenido por bien establecer que es una medida de coerción de naturaleza personal, la cual ha de restringir por cierto lapso de tiempo la libertad del imputado. Uno de los derechos más importantes para toda persona después de lo que viene a ser la vida. Y que pues consecuentemente de ello, de que exista una prisión preventiva fundada, pues al imputado se le ha de confinar en una cárcel pública para evitar que el sujeto se convierta en portador de riesgos que afecten el curso del proceso penal. Respecto a la prisión preventiva, se ha desarrollado abundante jurisprudencia, tanto nacional como internacional, y pues no es menos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se ha pronunciado que la prisión preventiva pues constituye una de las medidas de carácter excepcional y en el cual se encuentra limitada tanto por los principios de legalidad, presunción de inocencia, el principio de necesidad, proporcionalidad, los cuales son indispensables para toda sociedad democrática. Asimismo, la jurisprudencia nacional se ha pronunciado a través de la Casación Penal número 1/2007 de que pues la prisión preventiva es una de las medidas coercitivas personales estrictamente jurisdiccionales. Esto es que solamente va a ser dictada por un juez que tenga tal facultad y se ha de dictar dentro de un proceso incoado, valga decir, dentro de una investigación formalizada. No se puede dar dentro de una investigación preliminar, sino que necesariamente el Ministerio Público ha de dictar la disposición de formalización de la investigación preparatoria y, aunado a ello, solicitar el requerimiento de prisión preventiva en ese mismo momento, que es una de las problemáticas que se da, ¿no? Que en un momento, en un caso de flagrancia, por ejemplo, en el mismo día llega los autos a Fiscalía y Fiscalía en ese mismo instante realiza lo que es la formalización de investigación preparatoria por un lado y por otra computadora se viene realizando lo que es el requerimiento de prisión preventiva y los dos ingresan juntos. Eso es lo que se tiene en la práctica. Ahora bien, existen ciertos principios constitucionales que están inmersos dentro de la prisión preventiva o que tienen que ver con la prisión preventiva. Uno de los principios más tratados y que son exigidos también para poder dictar una prisión preventiva es que se tenga en cuenta lo que es el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad, pues, lo que tiene por bien a cuenta es que se ha de exigir que exista un trato equitativo tanto entre inocentes y como mínimo pues que estos no reciban el trato de un condenado, puesto que no lo son. Valga decir que la prisión preventiva no es una sentencia, no significa que
investigado, imputado, ha de ser sancionado por ese delito, sino que simplemente y llanamente existe una sospecha grave de que pues pueda ser sancionado por ese ilícito penal el cual se le está privando de su libertad a través de una prisión preventiva. Dentro de el principio de proporcionalidad se desarrolla tanto lo que es los subprincipios como son el de idoneidad, el de necesidad y el de proporcionalidad. Idoneidad en el sentido de que pues la prisión preventiva tiene que tener un fin, y si es que ese fin ha de ser cumplido, entonces la prisión preventiva será idónea. El fin, claro está, tiene que ser constitucionalmente legítimo y socialmente relevante para que se pueda dictar la prisión preventiva. Si la prisión preventiva cumple el fin, entonces tendrá por conveniente declararse fundada. La necesidad que ha de buscar, pues, que se asegure ese fin que se está teniendo, y no es más que ha de dictarse la prisión preventiva como único, única medida de coerción, puesto que las otras medidas que establece el código no cumplen con tal fin. Es decir, no se puede realizar una investigación de manera eficiente, puesto que el investigado se encuentra en libertad y puede poner en peligro esa propia investigación, que es el fin de la prisión preventiva, ¿no? Que es el fin de la investigación también, recabar elementos de convicción que permitan al fiscal crear una certeza para que pueda solicitar una acusación, para que pueda requerir o presentar el requerimiento de acusación. Es decir, la prisión preventiva es necesaria entonces para que esta investigación se realice de manera eficiente. Y en sentido estricto, el principio de proporcionalidad, pues, en el cual acá ha de tenerse en cuenta de que exista una ponderación eh, entre los derechos del imputado, que es precisamente el derecho a la libertad, y lo que se busca, ¿no? ¿Qué pesa más? ¿La investigación en sí o la libertad del imputado? Habida cuenta, se debe tener de que, pues, si es que esta no resulta exagerada o desmedida frente a las ventajas que se ha de obtener mediante la restricción y el cumplimiento de la finalidad de aseguramiento de la persona perseguida. Es decir, se trata de un juicio de ponderación respecto a la realización de un cuidadoso contrapeso de los intereses en conflicto en caso en concreto. Bueno, seguimos acá con la segunda. Otro de los principios constitucionales aplicables a la prisión preventiva es el principio de la legalidad procesal. Implica mucho lo que es el principio de la legalidad procesal, es que pues aquellos presupuestos que establece el ordenamiento jurídico han de cumplirse o han de ser precisados y probados por parte del Ministerio Público para que se dicte una prisión preventiva. Es decir, ha de imponerse la misma si es que los presupuestos materiales que están previstos se cumplan, ¿no? Asimismo, la Corte Interamericana ha precisado, pues, en base a este principio de que una persona no puede ser sometida a una detención o encarcelamiento por causas o métodos que aún calificados legales puedan reputarse como incompatibles con el respeto de los derechos fundamentales del individuo por el hecho de poder resultar irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad. El principio de razonabilidad, que resulta ser uno de los principios
en el cual el juez ha de tener, el juez de la investigación preparatoria, ha de hacer un análisis y comparación de los valores subyacentes a la decisión que ha de tomar, y si es que esta, pues, esta medida de coerción procesal resulta eficiente para poder garantizar el proceso, garantizar la investigación. En ese sentido es que el juzgador, pues, ha de tener por bien realizar un equilibrio óptimo entre las exigencias de contrapuestas, que es nada más que la prisión preventiva y el derecho fundamental a la libertad. Al igual que el principio de proporcionalidad, realizar una ponderación, cual ha de primar para que se imponga la prisión preventiva. El principio de presunción de inocencia, que es uno de los principios que, de los cuales más se habla y por los cuales y por el cual el principio de en la prisión preventiva se dice de que resulta inadecuada, ilegal, puesto que se viola lo que es el principio de presunción de inocencia, de que toda persona debe ser considerada inocente siempre y cuando no se demuestre lo contrario. Y lo cual es en la prisión preventiva rompe, digamos, de alguna u otra manera este principio o quebrante este principio de presunción de inocencia, puesto que al imputado se le priva de su libertad. Pero ello no significa que pierda este principio de presunción de inocencia, porque, como bien se mencionó, la prisión preventiva es temporal. La prisión preventiva constituye una medida excepcional y solamente ha de imponerse por un lapso de tiempo y en el cual no se le va a considerar al imputado como una persona sancionada por un ilícito penal, sino que simplemente se busca garantizar el proceso, se busca conseguir los elementos de pruebas pertinentes y adecuados para que esta persona que es investigada pues pueda ser en el momento llevada a juicio oral y en el caso obtener una sentencia en su contra. Así pues, es que a la prisión preventiva no se puede recurrir eh, o no se puede tener como fin como una pena, sino la detención preventiva simplemente como una medida cautelar que tiene un fin procesal, el cual es investigar. El carácter procesal de la detención significa que la coerción, es decir, la privación de la libertad, ha de ser utilizada para garantizar la correcta averiguación de la verdad y la actuación de la ley penal. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto y ha mencionado que pues la prisión preventiva o la restricción de la libertad de una persona ha de sustentarse únicamente cuando exista un argumento con elementos de prueba que incriminan al investigado y que la pena aplicable pues tenga una pena suficiente, ¿no? Una pena superior a 4 años. De lo contrario, el Tribunal Constitucional considera de que se viola este principio de presunción de inocencia, que precisamente está vinculado con la libertad individual y libertad locomotora de las personas. Aunado a ello, la Corte Interamericana también se ha pronunciado en el caso Suárez Rosero, de que pues, como bien el principio de presunción de inocencia
subyace el propósito de las garantías judiciales, puesto que se mantiene la idea de que una persona es inocente hasta que no se demuestre su culpabilidad, ¿no? Aunado a ello también la Convención, en el artículo 8.2, precisa o establece de que pues no se puede restringir la libertad a una persona más allá de los límites estrictamente necesarios, que es precisamente asegurar de que el desarrollo de la investigación que está realizando el Ministerio Público dentro del proceso penal, pues se realice de la manera más eficiente posible y que el investigado no logre frustrar esta investigación y sobre todo, pues, no eluda la acción de la justicia. Otra vez, la Corte Interamericana también precisa de que la prisión preventiva es una medida cautelar, no es una medida punitiva. No existe una sanción en ese instante hacia el investigado. El principio de la debida motivación que tiene como fin, pues, de que el juez ha de motivar tanto en fundamentos de hecho y en fundamentos de derecho lo que le ha arribado a declarar fundada el principio, la prisión preventiva. Es decir, se constituye como una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y consecuentemente ayuda a garantizar que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados. Es decir, que el juez, pues, por su convicción o que diga, me caes mal, entonces te pongo prisión preventiva. Existe bastante, tu caso es muy mediático, te impongo prisión preventiva. Tu caso es muy grave y sin perjuicio de que no eludas la justicia, te impongo prisión preventiva. No se debe tener en cuenta ello, sino que el juez, en base a lo que se realice en la audiencia, se pruebe en la audiencia y se cumplan con los presupuestos, ha de dictar la prisión preventiva, que se base en datos objetivos que se proporcionan en el ordenamiento jurídico y los que derivan del caso, valga decir, dentro de la audiencia. Por la motivación, ha de tenerse también en cuenta de que el juez ha de tener dos consideraciones importantes. La primera, de que la decisión arribada justifique de forma razonada de que esta ha de garantizar el proceso. Y la segunda, pues, que esta medida sea la única y suficiente y razonable y que tenga mayor relevancia, o sea, más relevante que la libertad propia del investigado. En ese entonces, el juez es que tiene que tener un deber exhaustivo respecto a cada uno de los elementos materiales y los elementos probatorios en los que se sustenta su convicción. El artículo 282.2 que ha establecido a través de su modificación, el artículo 286.2 del Código Procesal Penal, en su segundo párrafo, ha establecido precisamente la motivación que no solamente debe ser por parte del juzgador al momento de dictar el auto de prisión preventiva, sino que también al momento de quien la solicita, es decir, el fiscal. El fiscal debe motivar su requerimiento de investigación preventiva también con lo que es los fundamentos de hecho, los fundamentos de derecho que arriben a que solicite la prisión preventiva, ¿no?
que sustenten precisamente su decisión. Habiéndose hablado ya lo que son los principios constitucionales, la prisión preventiva también tiene ciertos principios intrínsecos, como son el principio de excepcionalidad. Por el principio de excepcionalidad es que se ha de tener en cuenta de que pues la prisión preventiva no es la regla. La prisión preventiva constituye una excepción, siendo la regla que el investigado, el imputado, lleve su proceso de investigación con el pleno derecho de su libertad locomotora. O que, de no ser el caso, pues se le imponga una medida de coerción procesal menos gravosa, menos intensa, como puede ser el caso de una comparecencia, ya sea simple o con restricciones, con el fin pues de garantizar su presunción de inocencia que tiene. La prisión preventiva, al ser una medida excepcional, es que solamente se ha de utilizar como un último recurso, siempre y cuando los otros mecanismos que establece el Código Procesal Penal no cumplen con el fin que cumple la prisión preventiva, ¿no? Que es llevar una adecuada investigación. Es decir, si el investigado se le impone una limitación de derechos, si el investigado se le impone una comparecencia con restricciones o una comparecencia simple, pues va a perjudicar lo que es la investigación. Por lo tanto, conviene declarar o solicitar por parte del Ministerio Público una prisión preventiva. Sin perjuicio de ello, pues, esta no debe ser adoptada de forma automática, sino que se debe tener en cuenta y analizar el caso en concreto y si es que se cumple con los presupuestos, partiendo precisamente de lo que es la presunción de inocencia, ¿no? El Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 9.3, precisa lo que es respecto al principio de excepcionalidad en cuanto a la prisión preventiva o la restricción de la libertad de una persona. Es que aquellas personas que han de ser juzgadas, es decir, que estén investigadas, no se les debe aplicar la prisión preventiva como una regla general, puesto que su libertad, pues, está subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto de juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo. El principio de temporalidad, por el hecho de que la prisión preventiva no es eterna. La prisión preventiva no es una sanción. La prisión preventiva no significa que el investigado ha sido sancionado por el ilícito penal, sino que la prisión preventiva debe cumplir un cierto tiempo en el cual pues el fiscal ha de recabar los elementos de convicción que le permitan tomar la decisión de realizar un requerimiento de acusación. Ha de ser temporal en el extremo de que ha de solicitarse conforme a los plazos que establece el ordenamiento jurídico y conforme a la investigación que el investigado esté realizando, ya sea una investigación simple, una investigación compleja o una investigación con crimen organizado, y en base a ello es que se ha de tener en cuenta la duración de esta medida, ¿no es cierto? Entonces, el principio de temporalidad se constituye, pues, que se ha de aplicar en el tiempo necesario
para que se puedan recabar los elementos de juicio y los medios probatorios pertinentes. En ese sentido, la urgencia de su aplicación ha de ir de la mano con el criterio de aplicación de la medida leve hacia la más grave. Las medidas coercitivas se ha pronunciado también el Tribunal Constitucional que, además de ser provisionales, temporales, han de ser sometidas a lo que es la cláusula rebus sic stantibus. Es decir, que esta medida pueda modificarse a lo largo del proceso. Es decir, que si, caso hipotético, se ha desvirtuado lo que es el peligro procesal, peligro de fuga o peligro de obstaculización, pues esta medida puede cesar, ¿no? Esta medida puede cesar, ya sea que no se cumpla con tal fin, que no sea necesaria para poder ya cumplir con lo que es la investigación. En base a ello es que también que, teniendo en cuenta lo que es el principio de temporalidad, es que la prisión preventiva es variable, es cambiable en el tiempo. Es decir, que se puede alterar los supuestos iniciales que se estuvo de su imposición y deben cambiarse a una medida menos aflictiva a la libertad. Es en base a este principio también que el juez de oficio pues puede lo que es cesar la prisión preventiva si es que los presupuestos por los cuales se fue solicitado han cesado, ¿no? Y uno de los principios, o que se constituye como principio, la sospecha sustantiva de responsabilidad. Uno de los temas más tratados a través de la jurisprudencia y que ha sido de bastante debate. ¿Qué sospecha se necesita para imponer una prisión preventiva? ¿Qué sospecha ha de requerirse para prisión preventiva? ¿Una sospecha inicial? ¿Una sospecha suficiente? Bueno, por la sospecha sustantiva de responsabilidad es que cuando se alteren los supuestos iniciales que se sostuvo su imposición, es que la medida de prisión preventiva ha de cesar, ¿no? Ha de cesar y imponerse una medida de coerción procesal menos gravosa. En torno a la sospecha sustantiva, la Comisión Interamericana ha pronunciado y ha precisado pues que constituye la sospecha uno de los presupuestos impredecibles para la prisión preventiva, puesto que es en base ahí que se ha de requerir de prisión preventiva. Es en base a esta sospecha es que la prisión preventiva ha de ser fundada. Y por sospecha, pues, según doctrinariamente, se ha establecido de que la sospecha es aquel estado de conocimiento intermedio de diferente intensidad a partir de datos inculpatorios obtenidos en el curso de la investigación de la averiguación del delito. La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que debe existir una sospecha grave, una sospecha fundada para que la prisión preventiva sea se edite el auto de prisión preventiva declarando fundado. Pero sin embargo, teniendo en cuenta ello, la Sala, la Corte Suprema, ha establecido de que pues a través del acuerdo plenario 1/2019, en el cual teniendo en cuenta lo que es la sentencia plenaria casatoria 1/2017, reitera, ¿no?, que debe existir una sospecha suficiente para poder imponer una prisión preventiva. Es decir, una sospecha mayor a la que el fiscal tendría para
solicitar para requerir y solicitar a través de un requerimiento la acusación, ¿no? Una sospecha fuerte. Y aquí, acá hay un cuadrito en donde se encuentra la sospecha grave. La sospecha grave, notamos que se encuentra por encima de la sospecha suficiente, que es la que se necesita para una acusación. Es decir, que para una acusación se necesita una base suficiente. Es en base a ello que se toma una sospecha suficiente. Muchísimo mayor a una sospecha reveladora, la cual se tiene en una formalización de investigación, en la cual existen indicios reveladores de un delito, y muchísimo mayor a lo que es una sospecha inicial o simple, la cual se requiere para lo que es el inicio de las diligencias preliminares. En torno a ello es que la sospecha, pues, la sospecha fuerte requiere o se toma como uno de los requisitos para que se imponga la prisión preventiva, uno de los requisitos más relevantes, aparte de lo que ya son los fundados y graves elementos de convicción, la pronoxis de la pena, el peligro procesal y los que se estableció a través de la jurisprudencia. La sospecha fuerte, en ese sentido, sospecha grave, como establece la Corte Interamericana, es que ha de requerirse un juicio de atribución del delito al imputado. Esto es, pues, que exista un alto grado de probabilidad de que si al imputado se le impone una prisión preventiva, existe la probabilidad, existe la certeza de que este investigado, una vez concluida la prisión preventiva, ha de ser sancionado, ha de ser reprimido con una pena privativa de libertad. Ahora bien, los presupuestos materiales, que abarcaremos también lo que es la sospecha fuerte o vehemente que se establece. Existen seis presupuestos materiales que se ha establecido a través de la jurisprudencia y a través de nuestro ordenamiento jurídico ya previstos. Según nuestro Código Procesal Penal, tenemos los fundados y graves elementos de convicción, la pronoxis de la pena, que esta tiene que ser mayor a 4 años, el peligro procesal, entendido como el peligro de fuga y entendido como el peligro de obstaculización procesal. La casación 626-2013 Moquegua, aunado a los ya conocidos presupuestos materiales que establece el Código Procesal Penal en el artículo 268, estableció de que, pues, no deben ser los únicos presupuestos, ¿no? Que además de los fundados y graves de elementos de convicción, del delito, de la vinculación del investigado con el hecho atribuido, de que este, pues, si bien va a tener una pena mayor a 4 años y puede existir un peligro de fuga o un peligro procesal, que se tenga en cuenta la proporcionalidad de la medida. Es decir, que sea idóneo, que sea necesario y que sea proporcional la prisión preventiva. Y que la duración de la medida sea razonable para la investigación. Y el acuerdo plenario, el último, que abarca lo que es el tema de la prisión preventiva y que recoge la jurisprudencia ya reiterada, es la sospecha fuerte. Establece lo que es como presupuesto material la sospecha fuerte o vehemente como requisito y que forma parte, pues, uno de los presupuestos materiales más, se forma parte como uno de los presupuestos materiales
por parte del Ministerio Público establecido que más difíciles de poder constituirse, ¿no? Puesto que es una sospecha mayor a la que se tendría para una sospecha, para una acusación, ¿no es cierto? Bueno, abarcando ya lo que son los presupuestos materiales, los fundados y graves elementos de convicción, el fumus comissi delicti, ¿no? Está entendido en término latín. Dentro de los fundados y graves elementos de convicción, la jurisprudencia pues ha establecido de que aquí hay que tenerse en cuenta que la vinculación que existe con el imputado, teniendo en cuenta que el artículo 268, inciso A, precisa que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como actor o partícipe del mismo. Cabe recalcar que para que se dicte una prisión preventiva se debe cumplir todos los presupuestos materiales que están establecidos en el ordenamiento jurídico y en la jurisprudencia. Es decir, que se cumplan los fundados y graves elementos de convicción, la pronoxis de la pena, el peligro procesal, la proporcionalidad de la medida y duración de la medida, que ésta para solicitarla tenga una sospecha fuerte y recién se declarará fundado un acto de prisión preventiva. En torno a ello es que ha de necesitarse o ha de requerirse por parte del Ministerio Público que éste cuente con datos graves y suficientes reveladores de que el imputado pues se encuentre involucrado con el hecho que se le atribuye, que éste ha cometido el delito o que ha participado en el ilícito penal. Se tenía anteriormente de que pues no se le puede exigir una calificación absolutamente correcta, sino racionalmente aproximada al tipo, es decir, al Ministerio Público, al representante del Ministerio Público, al fiscal, no se le puede exigir que establezca un tipo penal en el caso en concreto en ese instante, puesto que se ha de precisar ya con lo que es el curso de la investigación. A decir de Roxin, es que para que exista, se cumpla con este elemento, es que se tenga tal entidad o nivel de probabilidad de que el imputado pues ha cometido el hecho delictivo, ¿no? Como bien lo precisamos, como autor o como partícipe, y que los presupuestos de punibilidad y perseguibilidad cumplan o prueben que éste ha cometido el ilícito penal. Dentro de los fundados y graves elementos de convicción, se discute mucho si es que ha de precisarse, o se discutía mucho si es que ha de discutirse lo que es el tema de la tipicidad, si constituye un delito o no. Y bueno, pues ello ya ha sido tajado o cerrado a través de lo que es la Casación 724-2015, en la cual establece pues que para discutir en los fundados y graves elementos de convicción se ha de tener en cuenta una imputación necesaria del tipo penal. Ahí la parte resaltada que precisa pues que dentro de la prisión preventiva debe tenerse en cuenta la imputación necesaria, debe realizarse un análisis correspondiente con el principio de intervención indiciaria y por lo tanto con el funis delicti. Es evidente que si los cargos no son concretos y no definen desde las exigencias de imputación objetiva y subjetiva todo lo penalmente relevante, no pasará este primer presupuesto material de la prisión preventiva, por lo que el efecto procesal será la desestimación de la medida de coerción solicitada. Valga cuenta decir, es que si es que el Ministerio Público no ha precisado cuáles son
el tipo penal, en qué circunstancias lo ha cometido el investigado, teniendo en cuenta lo que es las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, pues el pedido de prisión preventiva ha de ser declarado infundado. Y dentro de esto ha de establecerse la imputación objetiva que se le realiza o se está solicitando del investigado y también la imputación subjetiva correspondiente del tipo penal. En ese contexto es que la jurisprudencia, a través de la sentencia casatoria 564-2016, Loreto, la sentencia casatoria 626-2013, Moquegua, y la sentencia casatoria que les mostré anteriormente, 724-2015, Piura, se tienen estos criterios para que estemos ante el primer presupuesto, se cumpla con el primer presupuesto, que son los fundados y graves elementos de convicción. Primer presupuesto, que exista un alto grado de probabilidad para la comisión de un delito. Es decir, que exista certeza de la comisión de un delito. Valga decir, que sea típico, antijurídico y culpable. Que en ese delito que se tiene la certeza que se ha cometido, que a quien se le está investigando y de quien se está solicitando la prisión preventiva ha intervenido en el hecho, ha intervenido en el delito, ha cometido el delito. Ha de tenerse en cuenta que también para requerir los fundados, para que se cumpla con el presupuesto, primer presupuesto, que se tenga en cuenta los criterios de la imputación objetiva y subjetiva. Se debe precisar los cargos que se le están imputando al investigado, los cargos que se le están atribuyendo. Si son 5 investigados, 6 investigados, 10 investigados, y a los 10 se le está solicitando prisión preventiva, los cargos que se le imputa a cada uno, una imputación objetiva. Y aparte de ello, pues los cargos que deben definir con claridad lo penalmente relevante. Qué tan grave ha sido el ilícito penal que ha cometido el investigado. Segundo presupuesto, el presupuesto de la pronoxis de pena, es decir, el conocimiento anticipado que se ha de realizar internamente el juzgador, es decir, una aproximación hacia qué tanto pues el imputado, el delito que ha cometido, qué pena ha de imponérsele en un eventual juicio oral, en una eventual sentencia, y qué sanción ha de imponérsele, ¿no? Y pues que si llega o se pronostica el juzgador de que esta pena ha de ser superior a 4 años de pena privativa de libertad, se le ha de imponer, se ha de cumplir con el segundo presupuesto de la pronoxis de pena. Valga decir que tiene que ser una pena concreta, es decir, una pena que se le podría imponer ya como sanción, no una pena abstracta, no una pena combinada. Si el tipo penal establece 4 a 6 años o 4 a 8 años y que es tomado en cuenta por parte del Ministerio Público en la mayoría de los requerimientos, no es la forma correcta para determinar si es que se cumple con el pronoxis de pena, sino que se ha de realizar un conocimiento anticipado, un pronóstico de cuál es la pena concreta que se le ha de imponer eh, al imputado. En ese sentido, es que esta pena pues se ha de determinar
en el procedimiento por el cual se ha de fijar la pena concreta que se ha de imponer a una determinada persona, en este caso al investigado, y que viene a ser responsable de una determinada conducta delictiva. Para el pronopsis de pena es que después se ha de tener en cuenta el delito, ¿no? La gravedad y las características, la gravedad del delito y las características propias del imputado. La entidad de la pena que en concreto podría merecer el imputado teniendo en cuenta el caso en concreto. Siguiendo que si es que no se cumple con el presupuesto del pronopsis de pena, pues no vendría también a analizar lo que son los otros presupuestos. Como ya se mencionó, deben cumplirse todos los presupuestos establecidos por el ordenamiento jurídico y por la jurisprudencia que se ha establecido. Ahora bien, lo que es respecto al peligro procesal, el periculum libertatis, comprendido como el peligro de fuga y comprendido como el peligro de obstaculización. El peligro de fuga, entendido o que el Código Procesal Penal establece ciertos presupuestos para poder determinar si es que existe un peligro de fuga. Es decir, que el imputado, el investigado, no ha de colaborar con la investigación, se ha de fugar ya sea del país y por lo tanto la investigación no se ha de realizar de la manera más eficiente y por consecuentemente de ello no se podrá recabar los elementos suficientes para poder requerir por parte del Ministerio Público una acusación, ¿no? El peligro de obstaculización entendido como que el investigado pues ha de frustrar la investigación, ha de intervenir en la investigación de tal manera que esta investigación que se va a realizar no es suficiente, no se puede realizar de la manera más correcta y adecuada. Cabe decir que no necesariamente que se cumplan el peligro de fuga y el peligro de obstaculización. Basta con que se cumpla lo que es el peligro de fuga para que se cumpla con el presupuesto de peligro procesal, o basta que se cumpla con el peligro de obstaculización para que se pueda cumplir con el peligro procesal, que valga a cuenta pues constituye uno de los mecanismos de uno de los presupuestos materiales más importantes o más relevantes, ¿no? Porque aparte de los fundados y graves elementos de convicción, en el cual se le atribuye al imputado el delito, que el delito sea mayor a 4 años, no son suficientes para poder declarar una prisión preventiva fundada, sino que el peligro procesal es el elemento más importante, a valga decir, puesto que tiene que ver directamente con la conducta del imputado, la conducta que ha de tomar el investigado dentro de el proceso. El peligro de fuga, se establecen 5 criterios para poder establecerse. El primero de ellos es el arraigo, es decir, la persona qué tan arraigada está a el país, qué tan arraigada está al lugar en el cual se está realizando la investigación. La gravedad de la pena, que también se tiene en cuenta, que mayormente es tomado en cuenta por parte del Ministerio Público, de que, supongamos, caso hipotético, a una persona se le ha de imponer, o el delito penal establece 15 años como pena mínima, que el imputado, en base a que esta pues, sanción ha de ser mayor a 15 años, ha de fugar del país. No es un criterio errado que se tiene, ¿no?
la magnitud del daño causado que se debe tener en cuenta, el comportamiento del imputado y la pertenencia a una organización criminal, que es uno de los presupuestos recientes que se ha incorporado. En torno al arraigo, se establece pues de que el investigado se requiera que éste tenga un arraigo domiciliario, que tenga una casa donde viva, ¿no? Una familia, que tenga una residencia habitual, que en el entorno en el cual se está investigando eh, tenga un asiento en cuanto a familia o negocios o trabajo. Aunado a ello, pues, de que este no cuente con las facilidades de poder abandonar el país, no exista la posibilidad de que este pues pueda fugarse del país, irse por estar inmerso en una investigación. Otro de los presupuestos para el arraigo es que se tiene de que pues el investigado no tenga facilidades de permanecer oculto, es decir, que no pueda eludir la investigación penal ocultándose, y que además de ello pues que este pues posea bienes. Criterios que se mantienen también en torno aquí de que han sido muy discutidos y que muchas veces, a pesar de que se tiene arraigo domiciliario, a pesar de que se tiene una familia, a pesar de que se tiene un trabajo, a pesar de que no existen las facilidades de abandonar el país, de que no existe la posibilidad de ocultarse, de que la persona posee distintos bienes, eh, a veces los requerimientos de prisión preventiva han sido declarados fundados, cumpliéndose esos presupuestos, ¿no? Y las preguntas que se arriba es, o criterios que se mantiene errado es, por ejemplo, una persona tiene 3 4 domicilios y pues en base a ello es que el Ministerio Público dice no, ¿no? Tienes tantos domicilios, por lo tanto no se puede cumplir con una investigación eficiente, requerimiento de prisión preventiva. Si bien tienes negocios, tienes trabajo, pero puede darse la posibilidad de pues, que te fugues del país, ¿no? Que puedas realizar trabajo en otro lugar, igual, eh, sin perjuicio de ello, ¿no? La gravedad de la pena, entendida como que si el imputado se le ha de imponer una pena mayor a 4 años o la pena es totalmente relevante, eh, el investigado pues como una especie de miedo hacia la pena que se le ha de imponer, fugue del país. Y en torno a ello, el Tribunal Constitucional ha establecido que la medida de coercitiva de prisión preventiva no debe justificarse solo en la pronoxis de pena, puesto que ello supondría invertir el principio de presunción de inocencia por el de criminalidad. Asimismo, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos se ha precisado, pues, de que la seriedad del delito y la eventual severidad de la pena son dos factores que se han de tener en cuenta para evaluar la posibilidad de que el proceso intente fugarse para eludir la acción penal, la acción de la justicia, ¿no? La seriedad del delito, qué tan relevante, qué tan grave es el delito que ha cometido, qué tanta pena ha de imponérsele al investigado. El Tribunal Europeo también se ha pronunciado al respecto y ha precisado pues de que en torno a la gravedad de la pena tiene que ver precisamente con la pronoxis de pena, con uno de los presupuestos materiales, de que el riesgo de fuga no se puede apreciar únicamente sobre la gravedad de la pena. Supongamos, caso hipotético, la persona tiene arraigo, la magnitud del daño causado es poco, el comportamiento del imputado a lo largo del proceso y en otros procesos ha sido adecuado,
no existe una pertenencia a una organización criminal, pero decimos, ya, no existe ninguno, pero el investigado se presume de que va a investigar, va a fugar del país porque la pena imponérsele es demasiado alta, ¿no? El Tribunal Europeo ha precisado de que no se debe tener como único criterio ello, sino que se debe analizar en función de un conjunto de factores suplementarios que puedan confirmar la existencia de un peligro de desaparición o bien que induzcan a pensar que el testigo, que este peligro es remoto y por tanto no puede justificarse la prisión preventiva. En torno a la magnitud del daño causado, se habla de que, pues, precisamente, qué tan grave ha sido el delito que ha cometido el imputado, ¿no? Qué tan relevante es para el, la justicia el delito que ha cometido el investigado, la intensidad de la lesión efectiva y concreta. Y aunado a ello, se debe tener en cuenta que tanto la magnitud del daño causado como la no voluntad de reparar el daño van de la mano. Y se debe tener en cuenta que si bien puede ser un daño, el delito que se ha cometido es relevante, pero se ha de tener en cuenta también la voluntad de reparar el daño. ¿Cuál ha sido el, la actitud que ha tomado el investigado frente a la comisión del delito? Si ha existido un ánimo de colaboración, pues ha de quedar desvirtuada en parte de que el investigado ha de fugarse, ¿no? Que el investigado ha de obstruir que el investigado ha de eh, no colaborar con la investigación, puesto que se ha de tener en cuenta cómo es la actitud del investigado frente al daño causado. Y en base a este daño, en base a esta actitud, es que si existe un ánimo de colaboración por parte del investigado, ha de permitir suponer menores riesgos de fuga. El comportamiento del imputado, que se ha de tener en cuenta cuál es la actitud que ha tomado el investigado en otros procesos anteriores, cómo se ha portado, cómo ha sido su actitud, si es que ha colaborado con las investigaciones que se le han venido realizando, si ha concurrido a las citaciones que se le han hecho, si ha concurrido a las diligencias, eh, si es que durante este proceso que se le viene realizando, el imputado, el investigado, también ha tomado una actitud colaboradora, una actitud favorable con la investigación y qué tanto pues ha venido colaborando a lo largo de la investigación de la persecución penal, ¿no? Si es que la actitud por parte del investigado es no presentarse a las citaciones, declaraciones, no presentarse aquellas citaciones o actividades procesales que tenga por conveniente realizar el ministerio, el representante del Ministerio Público, el fiscal, se ha de tomar como que el comportamiento del imputado perjudica o puede poner en evidencia de que éste pues ha de fugarse, ¿no? Ha de eludir la justicia. Y ahora uno de los presupuestos que también se exige dentro de el peligro procesal, precisamente el peligro de fuga, es que el investigado pues pueda pertenecer o pertenece a una organización criminal o que pueda reintegrarse a la misma. Es decir, si bien ha sido eh, detenido, eh, qué tanto forma parte o qué tan agregado está la organización criminal. Puede que sea el jefe,
de esta organización criminal. Por lo tanto, existe la posibilidad de que no se desprenda de la organización criminal, ¿no? Que si es que se le deja en libertad, va a seguir cometiendo los delitos. Y en base a ello también es que se tiene de que este presupuesto, ¿no? De que se ha de evitar la comisión de los delitos. Y precisamente es que se persigue evitar la reiteración delictiva por parte de las organizaciones criminales, puesto que se torna como este procesado, este investigado, el imputado, como un peligroso activo, un peligroso criminalmente activo, y por lo tanto existe la forma de que este pues siga cometiendo, siga reiterando, siga cometiendo ilícitos penales, y ello pues que constituye también un peligro procesal. Ahora bien, uno de los otros presupuestos, como son el peligro de obstaculización. Si es que se ha cumplido con el peligro, si es que se cumple el presupuesto de peligro de fuga, queda además, o también se puede analizar lo que es el peligro de obstaculización. En torno al peligro de obstaculización se tiene el criterio de que pues el investigado, el imputado, pues pueda de una u otra manera influir en lo que es los actos de investigación, influir en la prueba, ha de incidir en el comportamiento de otras personas que forman parte del proceso, ha de influir en las partes procesales. En torno a la prueba, el Código Procesal Penal establece de que pues este investigado pueda destruir la prueba, pueda modificarla, pueda ocultarla, pueda suprimirla, pueda falsificarla. Si es que esta persona se encuentra libre, existe la posibilidad de que ha de tomar la actitud de realizar una de estas conductas previstas en el ordenamiento jurídico. Otra de las es que ha de influir en tanto en los coimputados, en los testigos, en los peritos. Va de la mano con la prueba también, puesto que puede darse el caso de que falsifique las pruebas, ¿no? Que ya sea pague a cierto perito para que en un documento que este pues expida le salga favorable y por lo tanto convenga para que este siga en libertad o se le absuelva de un delito que se le está imputando, para que los testigos puedan declarar de tal forma que le favorezca, para que los coimputados puedan declarar también de qué tal forma que le favorezca y que le favorezca a todos, ¿no? Si es que permanece libre. Con ello ya se terminaría con lo que son los presupuestos materiales de lo que es la prisión preventiva según el Código Procesal Penal. Y aparte de ello, lo que es establecido a través de la Casación 626-2013 Moquegua y que se tiene en cuenta siempre la proporcionalidad de la medida. ¿Qué tan proporcional es la prisión preventiva? Si resulta ser idónea, si resulta ser necesaria y si resulta ser proporcional. Como bien les expliqué, para que sea idónea es que la prisión preventiva tenga un fin, que el fin que ésta cumpla sea legítimo, que esta prisión preventiva sea necesaria, puesto que las otras medidas de coerción procesal que establece el ordenamiento jurídico no cumplen con el fin que se tiene para la prisión preventiva, que es realizar una investigación eficiente. Y además de ello, ¿qué tan proporcional es la medida de coerción procesal como es la prisión preventiva? ¿Qué tan proporcional ha de ser en el sentido de dictarse? Que si no es exagerada, si no es desmedida frente a los derechos que tiene el investigado. La duración de la medida, que hay que tener en cuenta que pues la prisión preventiva es de 9 meses en los procesos simples, no 18 meses en los procesos complejos y 36 meses en criminalidad organizada y que a su vez pueden ser prolongados por los mismos plazos
Y en el caso de que la prisión preventiva, pues, la prisión preventiva exceda o durante todo ese lapso que se ha solicitado la prisión preventiva no se realiza el requerimiento acusatorio, pues el investigado simplemente y llanamente saldrá libre por exceso de carcelería. En torno a la duración de la medida, es que se ha desarrollado o se tiene de que el juez ha de tener en cuenta ciertos criterios para poder dictar el plazo de prisión preventiva. No significa que lo que solicita el Ministerio Público ha de imponérsele al investigado, sino que el juez, como competente para dictar la prisión preventiva, ha de tener en cuenta la dimensión y la complejidad de la investigación. Qué tan grave ha sido el delito que se le imputa, qué tan grave ha sido el delito que ha cometido el investigado, qué tan dificultosa puede resultar la investigación y qué tantos actos de investigación ha de realizar el Ministerio Público. A lo mejor son muchos investigados, son muchos testigos, se necesita cierto plazo conveniente, cierto plazo adecuado, ¿no? 9 meses, según corresponde, 18 meses, 36 meses. Debe tener en cuenta las actuaciones de investigación ya realizadas, que serían las ya realizadas en la investigación preliminar, ¿no? Y que forman parte de la investigación preparatoria. La necesidad de realizar actos de cooperación judicial internacional, si es que el fiscal, para poder recabar elementos formales, elementos que le permitan realizar una acusación, va a necesitar irse o ir a recabar información dentro de otro país, ¿no? La realización de actividades periciales complejas, la presencia o ausencia de imputados en la causa o su comportamiento procesal, y el riesgo de fuga subyacente y las posibilidades de conjurar el riesgo de obstaculización. ¿Qué tan qué, qué tanta posibilidad existe de que el investigado se fugue y qué tanta posibilidad existe de que el investigado pues pueda estar inmerso dentro de la investigación y frustrarla, ¿no? En base a ello es que el juzgador ha de dictar lo que es la prisión preventiva. Ya terminando, tenemos lo que es la forma en que se realiza la audiencia de prisión preventiva. El fiscal presenta el requerimiento de prisión preventiva ante el juez de investigación preparatoria. El juez de investigación preparatoria en un lapso de 48 horas realiza la audiencia de prisión preventiva. En ese mismo acto a dictar lo que es el auto de prisión preventiva, ya sea declarando fundado o declarando infundado. Si es que declara fundado, pues este auto, como bien lo precisamos, cumpliendo con el principio de debida motivación, es que ha de precisarse la imputación objetiva y subjetiva hacia el imputado, los fundamentos de hecho en los cuales se sustenta el requerimiento de prisión preventiva y los fundamentos de derecho en los cuales se sustenta el requerimiento de prisión preventiva. Si es que el juez de investigación preparatoria toma por conveniente que no se ha cumplido con los presupuestos materiales que se exige para la prisión preventiva, dictará el auto de declarar infundada la prisión preventiva y optará por la comparecencia, ya sea restrictiva o simple. Cabe decir que para que se realice la audiencia de prisión preventiva, se requiere la presencia tanto del fiscal, del imputado o del defensor. Si es que el imputado no quiere estar en la audiencia de prisión preventiva, simplemente será representado por su defensor. Esta misma se puede prolongar por los mismos plazos, ya sea de 9 por 9 meses, 18 por 18 meses y 36 por 36 meses. Y también lleva lo que es un mismo flujograma de que el requerimiento se presenta ante el juez de investigación preparatoria, se realiza la audiencia de prisión preventiva en un plazo de 3 días
Y aquí que pues puede dictarse lo que es el auto de declarar fundada la prolongación preventiva, ya sea en ese mismo acto o ya sea en 72 horas después de realizar la prisión preventiva. Si es que se declara fundado, al igual que en la audiencia de prisión preventiva, también hay que tenerse en cuenta que debe ser fundado, ¿no? Que debe ser debidamente motivado con una imputación, fundamentos de hecho y fundamentos de derecho que la sustentan. Si es que se declara fundado, ya sea en los audiencia de prisión preventiva o prolongación de prisión preventiva, cabe lo que es el recurso de apelación, igual los mismos plazos, 3 días, dentro de 24 horas, se eleva por parte del juez de investigación preparatoria, eleva a la sala penal en el plazo de 72 horas ha de convocar a la vista de la causa y ya sea en el mismo acto, después de terminado, después de 48 horas, ha de emitir su fallo decidiendo debidamente fundamentada si es que revoca o si es que confirma, ¿no? Y pues también el juez de investigación preparatoria en este acto puede declarar infundado el pedido de prolongación preventiva que puede solicitarse ya sea a momentos, días antes de cumplirse con el plazo solicitado para la prisión preventiva inicial. Y bueno, ello sería todo por mi parte. No sé si tengan algunas preguntas.